Siguió más interesado en la enciclopedia que en el problema doméstico, aun cuando tuvo que conformarse con una piltrafa y un poco de arroz en el almuerzo. Ahora es imposible hacer nada, decía, no puede llover toda la vida. Y mientras más largas le daba las urgencias del granero, más intensa se iba haciendo la indignación de Fernanda, hasta que sus protestas eventuales, sus desahogos poco frecuentes, se desbordaron en un torrente incontenible, desatado, que empezó una mañana como el monótono bordón de una guitarra y que a medida que avanzaba el día fue subiendo de tono cada vez más rico, más espléndido. Aureliano II no tuvo conciencia de la cantaleta hasta el día siguiente, después del desayuno, cuando se sintió aturdido por un abejorreo que era entonces más fluido y alto que el rumor de la lluvia. Y era Fernanda, que se paseaba por toda la casa, doliéndose de que le hubieran educado como una reina para terminar de sirvienta en una casa de locos, con un marido holgazán, idólatra, libertino, que se acostaba boca arriba a esperar que le llovieran panes del cielo, mientras ella se destroncaba los riñones tratando de mantener a flote un hogar emparapetado con alfileres, donde había tanto que hacer, tanto que soportar y corregir desde que amanecía Dios hasta la hora de acostarse, que llegaba a la cama con los ojos llenos de polvo de vidrio y sin embargo nadie le había dicho nunca buenos días, Fernanda, ¿qué tal noche pasaste, Fernanda? Ni le habían preguntado, aunque fuera por cortesía, por qué estaba tan pálida, ni por qué despertaba con esas ojeras de violeta, a pesar de que ella no esperaba, por supuesto, que aquello saliera del resto de una familia que al fin y al cabo la había tenido siempre como un estorbo, como el trapito de bajar la olla, como un monigote pintado en la pared que siempre andaba desbarrando contra ella por los rincones, llamándola santurrona, llamándola farisea, llamándola lagarta y hasta amaranta, que en paz descanse había dicho de viva voz que ella era de las que confundía el recto con las témporas. Bendito sea Dios, qué palabras. Y ella había aguantado todo con resignación por las intenciones del Santo Padre, que no había podido soportar más cuando el malvado de José Arcadio II dijo que la perdición de la familia había sido abrirle las puertas a una cachaca. Imagínese, una cachaca mandona, válgame Dios, una cachaca hija de mala saliva, de la misma índole de los cachacos que mandó el gobierno a matar trabajadores. Dígame usted, y se refería nada menos que a ella, la hijada del duque de Alba, una dama con tanta alcurnia que le revolvía el hígado a las esposas de los presidentes, una fijodalga que de sangre como ella que tenía derecho a firmar con 11 apellidos peninsulares y que era el único mortal en ese pueblo de bastardos que no se sentía enberenjenado frente a dioses cubiertos, para que luego el adúltero de su marido dijera, muerto de risa, que tantas cucharas y tenedores y tantos cuchillos y cucharitas no era cosa de cristianos, sino de 100 pies, y la única que podía determinar a ojos cerrados cuándo se servía el vino blanco y de qué lado y en qué copa, y cuándo se servía el vino rojo y de qué lado y en qué copa, y no como la montuna de Amaranta, que en paz descanse, que creía que el vino blanco se servía de día y el vino rojo de noche, y la única en todo el litoral que podía vanagloriarse de no haber hecho del cuerpo sino en vasinillas de oro, para que luego el coronel Aureliano Buendía, que en paz descanse, tuviera el atrevimiento de preguntar con su mala bilis de masón de dónde había merecido ese privilegio, si era que ella no cagaba mierda, sino astromelias, imagínese, con esas palabras, y que para que Renata, su propia hija, que por indiscreción había visto sus aguas mayores en el dormitorio, contestara que de verdad la vasinilla era de mucho oro y de mucha heráldica, pero lo que tenía dentro era pura mierda, mierda física, y peor todavía que las otras, porque era mierda de cachaca, imagínese, su propia hija, de modo que nunca se había hecho ilusiones con el resto de la familia, pero de todos modos tenía derecho a esperar un poco más de consideración de parte de su esposo, puesto que bien o mal era su cónyuge de sacramento, su autor, su legítimo perjudicador, que se echó encima por voluntad libre y soberana la grave responsabilidad de sacarla del solar paterno, donde nunca se privó ni se dolió de nada, donde tenía palmas fúnebres por gusto de entretenimiento, puesto que su padrino había mandado una carta con su firma y el sello de su anillo impreso en el lacre, solo para decir que las manos de su ahijada no estaban hechas para menesteres de este mundo, como no fuera a tocar el clavicordio, y sin embargo, el insensato de su marido la había sacado de su casa con todas las admoniciones y advertencias y la había llevado a aquella paila del infierno donde no se podía respirar de calor, y antes de que ella acabara de guardar sus dietas de Pentecostés, ya se había ido con sus baúles trashumantes y su acordeón de perdulario a holgar en un adulterio con una desdichada a quien bastaba con verle las nalgas, bueno, ya estaba dicho, a quien bastaba con verle menear las nalgas de potranca para adivinar que era una todo lo contrario de ella, que era una dama en el palacio o en la posilga, en la mesa o en la cama, una dama de nación, temerosa de Dios, obediente de sus leyes y sumisa de sus designios, y con quien no podía hacer, por supuesto, las maromas y vagabunderías que hacía con la otra, que por supuesto se prestaba a todo, como las matronas francesas, y peor aún, pensándolo bien, porque estas al menos tenían la honradez de poner un foco colorado en la puerta, semejantes porquerías, imagínense, ni más faltaba, con la hija única y bien amada de doña Renata Argote y don Fernando del Carpio, y sobre todo de este, por supuesto, un santo varón, un cristiano, los grandes caballeros de la orden del Santo Sepulcro, de ese que reciben directamente de Dios el privilegio de conservarse intactos en la tumba, con la piel tersa como raso de novia y los ojos vivos y diáfanos como las esmeraldas. Eso sí no es cierto.
la interrumpió Aureliano II. Cuando la trajeron ya apestaba. Había tenido la paciencia de escucharla un día entero, hasta sorprenderla en una falta. Fernanda no le hizo caso, pero bajó la voz. Esa noche, durante la cena, el exasperante zumbido de la cantaleta había derrotado al rumor de la lluvia. Aureliano II comió poco, muy poco, con la cabeza baja, y se retiró temprano al dormitorio. En el desayuno del día siguiente, Fernanda estaba trémula, con aspecto de haber dormido mal, y parecía deshogada por completo de sus rencores. Sin embargo, cuando su marido preguntó si no sería posible comerse un huevo tibio, ella no contestó simplemente que desde la semana anterior se habían acabado los huevos, sino que elaboró una virulenta diatriba contra los hombres que se pasaban el tiempo adorándose el ombligo y luego tenían la cachaza de pedir hígados de alondra en la mesa. Aureliano II llevó a los niños a ver la enciclopedia como siempre y Fernanda fingió poner orden en el dormitorio de Meme solo para que él la oyera murmurar que, por supuesto, se necesitaba tener la cara dura para decirle a los pobres inocentes que el coronel Aureliano Buendía estaba retratado en la enciclopedia. En la tarde, mientras los niños hacían la siesta, Aureliano II se sentó en el corredor y hasta allá lo persiguió Fernanda provocándolo, atormentándolo, girando en torno de él con su implacable zumbido de moscardón, diciendo que por supuesto, mientras ya no quedaban más que piedras para comer, su marido se sentaba como un sultán de Persia a contemplar la lluvia, porque era más que eso, un mampolón, un mantenido, un bueno para nada, más flojo que el algodón de borla, acostumbrado a vivir de las mejores y convencido de que se había casado con la esposa de Jonás, que se quedó tranquila con el cuento de la ballena. Aureliano II lo oyó más de 2 horas, impasible, como si fuera sordo. No le interrumpió hasta que muy avanzada la tarde, cuando no pudo soportar más la resonancia de bombo que le atormentaba la cabeza. «Cállate ya, por favor», suplicó. Fernanda, por el contrario, levantó el tono. «No tengo por qué callarme», dijo. «El que no quiera oírme, que se vaya». Entonces Aureliano II perdió el dominio. Se incorporó sin prisa, como si solo pensara estirar los huesos, y con una furia perfectamente regulada y metódica fue agarrando uno a uno tras otro los tiestos de begonias, las macetas de helechos, los potes de orégano, uno tras otro los fue despedazando contra el suelo. Fernanda se asustó, pues en realidad no había tenido hasta entonces una conciencia clara de la tremenda furia interior de la cantaleta. Pero ya era tarde para cualquier tentativa de rectificación. Embriagado por el corriente incontenible del desahogo, Aureliano II rompió el cristal de la vidriera y una por una, sin apresurarse, fue sacando las piezas de la vajilla y las hizo polvo contra el piso. Sistemático, sereno, con la misma parsimonia con que había empapelado la casa de billetes, fue rompiendo luego contra las paredes la cristalería de Bohemia, los floreros pintados a mano, los cuadros de las doncellas en barcas cargadas de rosas, los espejos de marcos dorados y todo cuanto era rompible desde la sala hasta el granero. Y terminó con la tinaja de la cocina que se reventó en el centro del patio con una explosión profunda. Luego se lavó las manos, se echó encima el lienzo encerrado y antes de medianoche volvió con unos tiesos colgajos de carne salada, varios sacos de arroz y maíz con gorgojo y unos desmirriados racimos de plátanos. Desde entonces no volvieron a faltar las cosas de comer.